Un hombre trabajó durante 40 años para un patrón que terminó arrojándolo a la calle como si fuera un pedazo de herramienta oxidada. Lo que este patrón no sabía es que al despreciar a su servidor más fiel, estaba entregando su propia bendición a manos de otros. Esta es la historia de cómo la mayor injusticia de un hombre se convirtió en el milagro más grande para toda una comunidad, y nos enseña que aunque el mundo te llame desechable, Dios te llama hijo amado y tiene un propósito para tus heridas. Quédate hasta el final de este relato, porque lo que sucedió cuando este humilde campesino pensó que su vida había terminado, te recordará que ninguna semilla de bondad cae en tierra infértil. Empecemos. En las tierras altas, donde el viento sopla con una frialdad que cala los huesos, y la tierra parece exigir un tributo de sudor por cada grano que entrega, vivía Pedro. Pedro era un hombre de manos nudosas, surcadas por grietas tan profundas como los caminos de la montaña. Sus ojos, cansados pero siempre cargados de una paz inexplicable, habían visto salir el sol sobre los campos de Don Felipe durante 4 décadas ininterrumpidas. No había un solo rincón de la hacienda que no conociera el esfuerzo de Pedro. Él era quien despertaba antes que las aves, quien cargaba los bultos más pesados bajo el sol abrasador del mediodía, y quien, a menudo, se quedaba hasta que la luna era la única testigo de su cansancio para asegurar que el ganado estuviera a salvo. Don Felipe, el dueño de las tierras, era un hombre cuya alma parecía haberse endurecido al mismo ritmo que su cuenta bancaria. Para él, los hombres no eran seres humanos con sueños y dolores, sino simples extensiones de sus herramientas. Un arado o un peón eran lo mismo ante sus ojos, objetos que debían producir hasta el agotamiento. Pedro, en su humildad y devoción, creía que su lealtad sería recompensada. Pensaba que al entregar su vida entera al servicio de la hacienda, habría ganado un lugar de respeto, una seguridad para su vejez. Pero la oscuridad del corazón humano suele ser más profunda de lo que la bondad puede imaginar. El drama comenzó a tejerse una mañana de invierno, cuando el frío era tan intenso que el agua de los baldes amaneció convertida en cristal. Pedro, que ya sentía un dolor punzante en su espalda desde hacía meses, intentó levantar un pesado poste de madera para reparar una cerca. Al hacer el esfuerzo, un crujido seco resonó en su columna, seguido de un dolor eléctrico que lo dejó sin aliento, de rodillas sobre el lodo congelado. El mundo se le puso negro por un instante. Sus pulmones luchaban por atrapar el aire frío, mientras el sudor de la agonía se mezclaba con la escarcha. A duras penas, logró arrastrarse hasta el granero, esperando que un breve descanso le permitiera continuar. Sin embargo, el cuerpo tiene límites que la voluntad no puede ignorar. Los días siguientes fueron un calvario de agonía. Pedro no podía mantenerse erguido. Cada movimiento era una puñalada de fuego que recorría sus nervios. Intentó trabajar. Lo intentó con una desesperación que partía el alma, pero sus piernas flaqueaban y las herramientas caían de sus manos debilitadas. Don Felipe, al notar la disminución en el ritmo de trabajo, no se acercó con compasión, sino con una furia fría. Caminó hacia la pequeña y humilde choza de adobe donde Pedro descansaba por unos minutos, tratando de recuperar las fuerzas para no perder su empleo. Con un golpe de su bota, don Felipe abrió la puerta. Miró a Pedro con un asco que dolía más que la lesión física. «Un hombre que no puede cargar su propio peso no sirve en mis tierras», sentenció con una voz que no admitía réplica. Pedro, con la voz quebrada por la debilidad y la humillación, le suplicó que recordara los años de servicio, las noches en vela protegiendo las cosechas de las tormentas, las veces que trabajó enfermo para no fallarle. Pero el corazón del patrón estaba sellado. «Ya te pagué por cada día que trabajaste», dijo don Felipe mientras lanzaba un pequeño saco con unas pocas monedas al suelo. «Vete ahora mismo. Mañana vendrá alguien joven y fuerte. No quiero estorbos en mi hacienda». Pedro se quedó solo,
tirado en el suelo de tierra, sintiendo el peso de 40 años de lealtad convertidos en nada. Esa noche, el frío no solo estaba en el clima, sino en su espíritu. Se sintió como un objeto viejo que se tira a la basura porque ya no funciona. La sensación de no valer nada, de ser un desperdicio para la sociedad, comenzó a carcomerlo. Con un fardo pequeño donde apenas cabían sus pocas pertenencias, Pedro abandonó la hacienda cojeando, apoyado en un palo que le servía de bastón. Caminó sin rumbo, con las lágrimas rodando por su rostro curtido, preguntándose por qué Dios permitía que un hombre honesto terminara así. Pasó días vagando por los caminos, durmiendo bajo los árboles, sintiendo cómo el hambre y el dolor físico lo iban consumiendo. La desesperación era su única compañía. Se sentaba a la orilla del camino y veía pasar a la gente, sintiéndose invisible, sintiendo que su existencia era un error. «Señor», gritaba en su silencio interior, ¿es este el final que me tenías preparado? ¿Tanto esfuerzo para morir como un perro a la orilla del camino? El dolor en su espalda era insoportable. ¿Pero el dolor en su corazón? ¿La traición de quien consideró su guía por años? Era lo que realmente lo estaba matando. Llegó un momento en que Pedro ya no pudo más. Se desplomó cerca de un arroyo, con la vista nublada y el pulso débil. Estaba listo para rendirse. La miseria lo había rodeado por completo. En ese estado de semi-inconsciencia, los recuerdos de su vida pasaron ante él. Recordó una tarde, muchos años atrás, cuando una mujer joven con un niño pequeño en brazos apareció en la hacienda pidiendo un poco de comida. Don Felipe la había echado a gritos, pero Pedro, arriesgándose a ser castigado, compartió con ella su propia ración de pan y le entregó las pocas monedas que tenía ahorradas para que pudiera comprar medicinas para su hijo enfermo. Fue un acto pequeño, casi olvidado en la inmensidad del tiempo, pero en ese momento de oscuridad extrema, Pedro sonrió débilmente al recordarlo. Pensó que al menos había hecho algo bueno antes de partir. Justo cuando Pedro sentía que la vida se le escapaba, unas manos suaves tocaron su frente. Si esta historia te está llegando al corazón, escribe en los comentarios «Dios no olvida». Y si disfrutas de esta historia, suscríbete. Eso permite que el video se muestre a muchas otras personas que, como tú, están buscando esa luz y dirección. Sigamos adelante con el desenlace de esta narración. Esas manos eran de Carmen. Aquella mujer, a la que Pedro había ayudado años atrás, lo reconoció de inmediato a pesar de su estado deplorable. Ella y su hijo, ahora un hombre joven y fuerte, lo levantaron del suelo con una ternura que Pedro no había sentido en décadas. Lo llevaron a su casa, una vivienda sencilla pero llena de un calor que ninguna hacienda rica podría igualar. Durante semanas, Carmen y su hijo cuidaron de Pedro. Sanaron sus llagas, alimentaron su cuerpo debilitado y, sobre todo, sanaron su alma. «Usted nos salvó la vida cuando no teníamos nada», le decía Carmen mientras le servía un plato de sopa caliente. «Usted es parte de esta familia». Pedro lloraba, no de dolor, sino de asombro. Descubrió que su valor no dependía de cuánto podía cargar o de cuántas hectáreas podía arar para un patrón rico. Su valor residía en el amor que había sembrado en los corazones de los humildes. Con el tiempo, la salud de Pedro mejoró milagrosamente. Aunque ya no podía realizar trabajos pesados, su sabiduría y su conocimiento de la tierra eran inmensos. Empezó a ayudar a Carmen y a otros campesinos vecinos a organizar sus cultivos. Les enseñó técnicas para aprovechar mejor el agua, para cuidar las semillas y para entender los ciclos de la luna. Pero su mayor enseñanza no fue sobre la agricultura. Pedro se convirtió en un faro de esperanza. Se sentaba con los jóvenes que se sentían derrotados por la dureza de la vida y les hablaba de la dignidad, del respeto propio y de cómo Dios nunca deja una buena obra sin recompensa. Mientras tanto, en la hacienda de Don Felipe,
las cosas empezaron a ir mal. Sin la guía experimentada de Pedro, las cosechas empezaron a fallar. Los nuevos trabajadores, tratados sin humanidad, no tenían lealtad y abandonaban el trabajo a la menor oportunidad. Don Felipe, en su soberbia, no entendía por qué su riqueza se desvanecía. Él había echado a la herramienta vieja, pero no se dio cuenta de que Pedro era el alma que sostenía la prosperidad de esas tierras con su integridad y sus oraciones. Pedro, por el contrario, encontró una nueva vida. Ya no era un peón, era un maestro. Ya no era un sirviente, era un abuelo para los hijos de Carmen. Un día, mientras observaba los campos verdes de la pequeña comunidad que ahora lo respetaba y lo amaba, Pedro comprendió la gran verdad. La justicia de los hombres es ciega y a menudo cruel, pero la justicia de Dios es perfecta. Lo que don Felipe desechó como basura, Dios lo pulió para convertirlo en una piedra preciosa que ahora iluminaba la vida de muchos. Queridos amigos, la historia de Pedro es la historia de muchos de nosotros. A veces sentimos que el mundo nos ha usado y luego nos ha tirado a un lado. Quizás has entregado años a un trabajo, a una relación o a una causa, solo para ser ignorado o despreciado al final. Pero quiero decirte hoy que tu valor no lo define un patrón, ni una cuenta bancaria, ni tu capacidad física. Tu valor es intrínseco, porque eres una creación de Dios. Pedro sufrió el desprecio para que pudiera encontrar su verdadero propósito. A veces, Dios permite que las puertas de la injusticia se cierren sobre nosotros para obligarnos a caminar hacia el lugar donde realmente seremos valorados y donde nuestra luz brillará con más fuerza. No te desesperes en tu desierto. No creas las mentiras de quienes dicen que ya no sirves. Cada acto de amor que hayas hecho en el pasado, por pequeño que sea, es una semilla que Dios está regando para tu futuro milagro. Mantén tu fe intacta, porque cuando el mundo te da la espalda, es cuando Dios te extiende su mano con más fuerza para levantarte y ponerte en un lugar de honor que nadie podrá quitarte. Confía en que tu redención está cerca y que nada de lo que has sufrido ha sido en vano. Te agradeceré mucho que des like y te suscribas para más relatos. Y comparte este video con aquella persona que creas necesite escuchar esta lección hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.